Bienvenidos a mi canal, soy Aló Moisés, pastor de Iglesia Árbol de Vida, un refugio de Dios para ti. El propósito de este canal es que te conectes con Dios a través de la proclamación del mensaje del reino. Y vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, tú que me estás viendo en este momento a través de este video, y sé que vas a recibir de parte de Dios su palabra que va a transformar tu vida. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por cada persona que nos está viendo a través de este canal, Señor, que sea edificada, Padre. Que el mensaje proclamado del reino de los cielos, Señor, se establezca en sus corazones y comience a generar los efectos de gloria, de poder, de sanidad, de prosperidad, de abundancia, que comiences a suplir cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor, que comiences a sanar los cuerpos quebrantados, Señor, y puedas glorificarte de una manera especial. Nos preparamos hoy, Señor, para recibir el mensaje, tu palabra, que nos conectará contigo, que nos conectará con el reino de los cielos y nos va a alinearnos al reino de los cielos. Gracias, Jesús. Amén. La revelación de Jesús, el libro de Apocalipsis, es lo que estamos estudiando. Esta es la segunda parte. Y vamos a estudiar la carta entregada a la iglesia de Éfeso, que es una de las 7 iglesias que recibió una carta de parte de Dios. Y acuérdate que estas cartas que mandó el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a cada una de estas 7 iglesias, hablaba de ciertas características y de cosas que tenían que corregir, porque es importante entender que Cristo viene pronto. Entonces, vamos a estudiarlo, vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Voy a leerte la versión textual del libro de Apocalipsis, libro de Revelación, esa profecía. Y dice así la palabra, capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 iglesias, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Y le dice: yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjate tú, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a la iglesia. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, vamos a introducirnos y vamos a comenzar a estudiar esto. Lo primero, vamos a poner un contexto a esto. Esta primera carta que fue enviada a la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso era la metrópoli en ese tiempo de Asia de Roma. Y era el centro, el epicentro de adoración y idolatría más grande del mundo. Ahí se adoraba a la diosa de Éfeso y se brindaba culto, sacrificio. Era un centro grotesco de idolatría. Entonces tú te encuentras ahí que en el libro de Hechos, en el capítulo 18, verso 19, te encuentras que Pablo hizo un trabajo de 3 años y que dejó a cargo después a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, su discípulo, y Timoteo continuó haciendo la obra. Lo interesante de todo esto es que antes de que Juan fuera a la isla de Patmos preso, Juan vivía ya en Éfeso, y en ese lugar erradicó su casa, se radicó en ese lugar. Ese fue su lugar de donde él vivía en ese tiempo. Juan va a la cárcel y aún después que sale de la cárcel, vuelve otra vez a Éfeso.
te das cuenta entonces, y ahí murió de vejez, porque fue el único de los apóstoles que murió de vejez. Los otros le fueron quitados la vida, y este fue el único apóstol profetizado por el mismo Señor que no iba a morir como murieron los otros, o como murió el mismo nuestro Señor Jesucristo crucificado. Entonces vamos al punto de la carta. Dice aquí, en el verso 1, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. Esto dice lo que sostienen las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Le escribe el ángel de la iglesia. Acuérdate que el ángel representa dos cosas bien importantes. Yo les decía a ustedes que puede representar el ángel guardián de cada iglesia y puede representar al pastor de la iglesia. A eso se le denomina el ángel de la iglesia, a esas dos cosas importantes. Pero aparte de esto, describe a Cristo cuando dice sostiene las 7 estrellas en su diestra. El título aquí de Cristo, que Él es que sostiene las 7 estrellas, nos da a entender o representa que Él está en el cuidado de la iglesia y nos da a entender que la iglesia universal y expresa el incansable trabajo de guardándola de los males internos y externos como el sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el verso 2 nos encontramos algo bien interesante, y es que llega el Espíritu de Dios, Cristo, y escribe: yo conozco tus obras. La palabra conozco, cuando tú investigas, te das cuenta que representa a Dios como omnisciente. ¿Qué significa que Él es omnisciente? Acuérdate 3 características de Dios: es omnipresente, omnipotente y es omnisciente. Entonces, es todopoderoso, está en todo lugar y Él lo sabe todo. Eso es omnisciente, lo sabe, lo conoce todo. Es decir, Dios tiene conocimiento absoluto de todo lo que sucede en su iglesia y sobre todo esta iglesia. Cuando se habla de tus obras, yo conozco tus obras, la palabra es yo conozco tu trabajo, lo que le está diciendo. En los manuscritos más antiguos omiten el tú. Yo conozco tus obra, esa palabra tú. En el original dice yo conozco la labor fatigosa. En el original griego aparece esto. Igualmente se relaciona con el hebreo. Labor fatigosa, o sea, el Señor sabe el pesado trabajo que genera o que está generando en ese momento. El otro aspecto que nos conseguimos en ese pasaje: soportar a los malos. Te consigues que tú no soportas a los malos, le describe a Cristo, a la iglesia de Éfeso, y alude a los falsos creyentes que se movían en ese momento dentro de la iglesia y no podía cargar con este tipo de personas que eran de tropiezo para que la iglesia avanzara para el establecimiento del reino de los cielos. Y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, los hallaste mentirosos. Qué importante es esto. La iglesia apostólica tenía el don. Escucha esto que es muy importante. La iglesia apostólica de esos tiempos, la iglesia del primer siglo hasta el tercer siglo, tenía el don, el poder discernir los espíritus, como dice el libro de los Hechos, capítulo 20, en el verso 28 y 30, donde Pablo les escribe y les advierte a los ancianos de Éfeso la venida de falsos maestros, como también se lo escribió a Timoteo, y les enseñó cómo reconocer a esos falsos maestros, a detectarlos. Y esto, la iglesia se preocupó, y esto era punto a favor de la iglesia de Éfeso y de los creyentes de Éfeso. Tenía la madurez para hacerlo. Entonces, pero dice después: y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Son características principales de la iglesia. A la palabra paciencia, en los manuscritos más antiguos, transpone esta palabra y luego la traduce en el griego como perseverancia, perseverante, soporta. Y cuando tú ensamblas todo esto, te consigue, has trabajado y no has desmayado. En los dos manuscritos más antiguos, las versiones más antiguas dice omiten el que se ha desmayado, sino aplica a esto perseverancia.
La dificultad de los transcriptores para aclarar todo esto y no confundir a los lectores de la profecía, lo trabajaron de una manera muy diferente. Pusieron al principio, conozco tu trabajo, y después pusieron, no te has cansado del trabajo. Es decir, has sido perseverante, estás hallado en paciencia, de resistencia. 3 características de la iglesia que hoy en día la iglesia de Cristo tiene que tener y que todo creyente debe tener. Y esto se lo alaba. Si te lo puedes, le está destacando esas características y se lo está aplaudiendo. Lo está felicitando porque han sido perseverantes, se han mantenido, han resistido. Pero dice el verso 4, y aquí donde se desenvuelve todo el punto y el centro de la carta, y comienza a destacar que a pesar que tenía todas estas virtudes, había un detalle. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo. Mira cómo comienza, cómo corrige Dios. Resalta primero sus virtudes. Después que salta sus virtudes, ve y va y toca el detalle, lo que está incorrecto, y lo establece. Entonces le dice que has dejado tu primer amor. Eso es lo único que tengo contra ti. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar con esto? 1. Dios conocía, escuchamos, la forma de vida de la iglesia. Por eso es que había muchas cosas que recomendar al respecto a la paciencia, la resistencia, la perseverancia. Antes de las dificultades se enfrentaba, reconocía a los falsos maestros, todo eso está muy bien. No se había desmayado, aunque fueron llamados a soportar aflicciones por Cristo, no se habían cansado. Sin embargo, después de resaltar todos estos detalles, señala un detalle que era negativo y era fundamental de la iglesia. Has dejado tu primer amor. Eso significa que no ha mantenido el ardor y la devoción del amor de su historia anterior, como inició, como comenzó. Es decir, como arrancó cuando conoció de Cristo. No era igual. Algo sucedió, se volvió toda una rutina. Y este es el peligro de hoy que estamos viendo. Muchos sistemas religiosos están viviendo esto. Han caído en rutinas litúrgicas, religiosas. Y la religión no puede sustituir el amor que uno tiene que tener por Dios y por lo que ha establecido en relación. Entonces, este cambio de esta iglesia, lo único que demuestra, escuche muy bien, es que debe haber pasado muchos años, porque es lo que distingue, en que no recibió más comunicación, más carta del apóstol Pablo. No llegó más carta a la iglesia de Efesios. Y esto comenzó también a millar en la vida de los creyentes y a llevar a una rutina religiosa que comenzó a opacar y a enfriar el amor a Dios. Entonces, sustituyendo el amor por la rutina, la religiosidad, el sistema religioso comienza a establecerse. Entonces dice el verso 5, y aquí vienen las advertencias: recuerda por tanto de dónde has caído. Mira lo primero que le dice el Señor: y arrepiéntete. Recuerda cómo era antes, cómo comenzó todo, cómo inició todo, y haz las primeras obras. Vuelve otra vez a esas primeras obras. Todo lo que hoy estamos viviendo nos está llevando al origen de todas las cosas. Y comenzar donde verdaderamente tenemos que comenzar es en nuestros hogares. No es una iglesia estructural, religiosa, eclesiástica. Romper eso, vuelve al origen, vuelve a la palabra, y te darás cuenta que en ningún momento Cristo vino a la tierra a establecer una religión. Cristo vino a establecer un reino, vino a establecer ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios, y no miembros de un sistema religioso, que es muy importante entenderlo. Entonces, ¿de dónde has caído? Arrepiente las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientes.
quiero que usted tenga en cuenta varios aspectos interesantes de esto. Primero, esta iglesia estaba en la altura de la excelencia y de la noche a la mañana cayó lamentablemente. Y el haber caído, que es el segundo aspecto, significa que había declinado espiritualmente. Que ya la relación con Dios no era la relación correcta, sino sustituyeron su comunión por un sistema religioso. Y tercero, la única opción de salir de esto era a través del arrepentimiento. Por eso es importante que el Señor le aclara que si no lo hace, ni a lo que viene, si no hace las primeras obras como antes que tenías en el primer amor, dice el Señor, vendré y voy a quitar tu candelabro, voy a quitar, y eso significa juicio de parte de Dios. ¿Y qué significa que va a quitar el candelabro? Se refiere al ángel de la iglesia, se refiere que da la dirección a la iglesia. Va a quitar el candelabro, sería que la iglesia va a sufrir, va a dejar de existir. Qué interesante en estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, donde la iglesia se ha paralizado totalmente. Muchas iglesias no están activas. Y a pesar que los líderes de esa iglesia, pastores de esa iglesia, salen a través por videos, salen por Facebook Live, por todas las redes sociales, ¿será que esto se está cumpliendo? ¿Será que es parte del juicio? Solamente te lo dejo a pensar y analizar, porque son todas las iglesias, sin importar cuál denominación. Y siempre he dicho esto, ¿cómo es posible que un solo libro, hay una sola Biblia, y existan tantas denominaciones religiosas? Entonces entendamos lo que nos está hablando el Señor aquí. Entonces, cuando esto es bien importante, y lo que está viviendo la iglesia de Éfeso, y todo lo que Dios lo llama la atención a la iglesia de Éfeso. Tan insignificante se ha cumplido esto en la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo lo sabemos? Que ha sido marcado porque ya la iglesia de Éfeso no existe, desapareció, solo quedan ruinas. Entonces se cumplió la profecía y nos da a entender que la iglesia de Éfeso no se arrepintió, porque si se hubiese arrepentido, esa iglesia hubiese prevalecido y estuviera en estos tiempos, tal vez cerrada, como muchas las que hoy están y que están siendo enjuiciadas por Dios. Es interesante, reflexione a eso. Sin embargo, lo que nos preocupa en esta advertencia se dirige a cada iglesia que ha perdido su primer amor. ¿Por qué? Porque nos habla de estos tiempos, habla del creyente que ha perdido su primer amor. Entonces ha convertido todo en una liturgia, en algo tradicional, en una práctica que los hace sentir bien, pero que no causa cambio, que no causa transformación, porque no hay amor. El amor hace el cambio, hace la transformación. Y a menos que se arrepienta y haga sus primeras obras de trabajo, entonces su candelabro finalmente será retirado de su lugar. Y es triste cuando es retirado. Lo que te genera dirección. Lo que te genera dirección es el Espíritu de Dios en tu vida. No permitas que se aparte la presencia de Dios en tu vida. Es muy fácil percibir el Espíritu de Dios. Podemos sentirlo cuando se manifiesta. ¿Sabes qué no puedes percibir? Cuando Él se ha apartado. Te das cuenta ya, ha pasado mucho tiempo. Han pasado las horas, han pasado los meses. No te habías percatado que ya el Espíritu de Dios se había apartado de ti. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando las cosas no están saliendo bien, cuando te has convertido en un sistema más, un sistema religioso, has sustituido tu comunión con Dios por un sistema religioso, por patrones, sistemas que crees tú que te conecta a Dios y lo que te está alejando totalmente de Dios y no te hace ser espontáneo con el Señor. Entonces dice aquí el verso 6, sin embargo tú tienes esto. Mira lo que le dice en el verso 6, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también los aborrezco. Saben, los nicolaitas no son una secta, sino cristianos profesos que, como Balaam en la antigüedad, si te acuerdas del profeta Balaam, trató de introducir en la iglesia una falsa libertad. Lo vuelvo a repetir, son cristianos que quieren introducir en la iglesia falsa libertad.
Entonces trataba de introducir una falsa libertad, es decir, libertinaje. Esta fue una reacción de la dirección opuesta al judaísmo, el primer peligro para la iglesia que combatió esa iglesia del primer siglo. Y que Pablo lo habló en la carta de Gálatas, en esa epístola, trabajó ese aspecto de cómo muchas de esas personas nicolaitas quisieron introducir gente pagana que adoraban a ídolos, supuestamente se convirtieran al Señor, pero seguían arrastrando su sistema religioso, su sistema idolátrico, y querían establecerlo dentro de la iglesia. Querían establecer un libertinaje dentro de la iglesia, una libertad falsa, una libertad que lo llevaba a error. Y esto tenía un buen punto la iglesia de Éfeso, que pudo detectar rápidamente esta situación que hoy en día muchas iglesias no están detectando y están cayendo en libertinaje. ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué buscar de la palabra? No hace falta. Ya Cristo pagó todo el precio. No, hermano, estos son tiempos donde tenemos que orar más, tenemos que leer más la palabra, tenemos que llevar la palabra a nuestros hogares, sentarnos con nuestros hijos, sentarnos con nuestra familia e introducirlos en la verdad de Cristo. Y dice el verso 7, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a la iglesia. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Todo hombre tiene oído naturalmente, pero solo él podrá escuchar espiritualmente a quien Dios le ha dado el oído de escuchar. Te lo vuelvo a repetir. Todo hombre tiene oído naturalmente, pero solo él podrá escuchar espiritualmente a quien Dios le ha dado el oído de poder escuchar. Y ese cuyo oído de Dios ha despertado y abierto por medio de la fe. Y la fe no viene tan solo, sino por medio del oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene tan solo de ponerla por obra, en práctica, creyendo en que nuestro Dios Todopoderoso sigue orando en nuestras vidas. Por eso, para el que vence la vida del creyente, es una batalla, también es una victoria. La palabra griega nikao, traducido como superar, es peculiar y la utiliza el Juan, el que venciere, el que lo supera. Y ya en Cristo Jesús lo has superado, ya has vencido. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús cuando lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Por eso es importante entender, comer del árbol de la vida es el símbolo de la vida eterna. Es lo que representa. Y cuando lees Proverbios capítulo 3, en los versos 18, te habla que árbol de vida es la sabiduría. Entonces, es de sabios entender que la salvación viene por Cristo y no por las prácticas religiosas que tal vez vienes arrastrando y las has establecido como un medio de comunicación, como un medio de conectarte con el Señor. Entonces, sustituyendo la verdadera comunión con Dios. En conclusión, para terminar, quiero darte este ejemplo y quiero que lo visualices. Quiero describirte todos estos aspectos para cerrar la enseñanza. Imagínate una nueva casa construida. Todo se ve maravilloso. Escucha esto. Los niños también están ahí, han sido criados adecuadamente. El hombre tiene su trabajo y la mujer su trabajo secundario. Ambos intentan hablar entre ellos. Escuche bien. Y sin embargo, se dan cuenta de que se han convertido en extraños el uno al otro. El asesoramiento matrimonial dice, no tenemos nada más que decirnos el uno al otro. Hemos logrado muchas cosas juntos, pero ahora solo trabajamos. Solíamos no tener nada, pero no teníamos el uno a otros. Hoy tenemos mucho, pero hemos perdido el uno a otro. ¿De qué está hablando? ¿Qué crees que le falta a la pareja? Lo que le falta a la pareja es el amor espontáneo por el uno, por el otro. Se ha encargado de estabilidad su vida, se ha encargado de construir una casa hermosa, se ha encargado de educar a sus hijos, se ha encargado de trabajar, pero llega un momento en que ya ellos no se conocían.
el uno al otro y se perdió la esencia de todo, el primer amor. ¿Sabes? Esto puede suceder en la iglesia, esto puede suceder en la vida de cada creyente en su relación con Cristo. Jesús está reprendiendo esta congregación, está reprendiendo esta iglesia, el abandonar el primer amor a Dios. Se dice, escucha bien esto, que el primer amor es fiel y sincero, es de especial calidad. Los cristianos de Éfeso, o los creyentes de Éfeso, como me gusta llamarlo, ya no se preocupan el uno por el otro. Se descuidaron, se enfocaron por trabajar, sí, ganar almas, ganar esto, construir, enfocarse en todo eso, y se volvieron indiferentes hacia el primer amor. Los cristianos de Éfeso debían recordar que el primer amor tenían que restaurarlo. Y el primer amor solo se reaviva cuando tú cambias de dirección y te arrepientes. Cuando tú logras cambiar de dirección y te arrepientes, tú puedes renovar ese primer amor. Piénselo. ¿Cómo era usted cuando llegó a creer en Jesús? ¿Y cómo es usted ahora? Piénselo, ¿qué sentiste cuando conociste a Jesús y lo aceptaste como tu Señor y Salvador? ¿Qué determinó tu pensamiento y tu vida después que conociste a Jesús? ¿Qué te importa hoy en día? ¿Es lo mismo que te importó cuando conociste a Jesús en leer la Biblia, orar, conocer más de Él, buscar más de Él? ¿Cuán importante fue la comunión con otros creyentes que estaban igual que tú, con un hambre, con una sed de la presencia de Dios? Y hazte la pregunta, ¿cómo hoy es tu vida? ¿Cómo hoy estás viviendo? ¿Tu corazón todavía late por Jesús como solía latir cuando lo conociste por primera vez? Son preguntas que nosotros tenemos que hacer y reflexionar y traer cambio. La idea es que estamos preparándonos para su venida. Y si no te preparas, no te irás con Cristo. Y suena fuerte. Y esta es la idea. Y comienza primero con este mensaje, el primer amor. Retoma el inicio cuando conociste al Señor. Incluso hemos experimentado el amor de Dios. Este amor puede enfriarse. Escuchen muy bien, si no lo renovamos día a día. Esta renovación ocurre a través del arrepentimiento, a través del giro consciente hacia Jesucristo. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 12? Que por el aumento de la maldad, escucha muy bien, por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriaría. ¿Qué significa eso? Que debido a que violando los mandamientos de Dios, cada vez más ignorándolos, el amor por Dios se enfriaría. Y es la realidad que estamos viviendo. Entonces, aviva el fuego de ese inicio que comenzó en tu corazón cuando conociste a Jesucristo. Este es el punto. ¿Por qué no podemos comenzar a amar a Jesús con todo nuestro corazón hoy como lo hicimos la primera vez que conocimos de Él? ¿Qué obstaculiza? ¿Qué te tranca? ¿Qué te estorba? Retoma en el nombre del Señor. Es el tiempo. Ya llegamos a los últimos tiempos. Se están cumpliendo todas las profecías. Y Dios sigue hablando y advirtiéndote. Cambia. Arrepiéntate. Inicia en ese amor que se fue enfriando por las circunstancias, por la religiosidad, por todas las cosas que nos rodean, por lo cotidiano de cada día de nuestra vida. Trae cambios. Los cambios los puedes generar. Tienes al Espíritu Santo que te puede ayudar y puede traer esos cambios en el nombre de Jesús. Por eso, obra de una manera especial a lo que Dios te quiere llevar. Quiero orar por ti. Primero, por los que nos están viendo por primera vez, que no conocen al Señor y que van a iniciar hoy una relación con Dios. Te has preocupado otra vez leer el Apocalipsis, no lo has entendido, leer la palabra, quieres tener contacto con Dios y sé que a través de esto vas a tener un contacto con Dios. Lo primero que tienes que traer es que Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos delante de los ojos de Dios. Pero a confesar a Jesús, su Hijo, como su Señor, nosotros volvemos a ser hijos de Dios y a reconciliarnos con el Padre y disfrutar del amor de Dios.
La idea es que Dios nos amó primero antes que nosotros le amáramos a Él. Y ahí está la clave. Ahí inicia todo. Ese es el certificado que te permite decir que si viene Cristo hoy, te puedes ir con Él sin ninguna duda. Entonces, oremos juntos. Padre del cielo, Señor. Repite conmigo. Padre del cielo, Señor, en esta hora te reconozco como mi Señor. A ti, Jesús, que creo en mi corazón, confieso con mi boca que moriste y resucitaste y que hoy me reconciliaste con el Padre, porque hoy confieso que tú eres mi Señor. Gracias, Padre del cielo, porque mi nombre está anotado en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Ahora quiero orar por ti, tú que tal vez has pasado por un tiempo donde has decaído espiritualmente, donde tu amor se ha enfriado. Quiero reactivar el fuego de ese amor por medio del fuego del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ministra la vida de cada hombre y cada mujer. Llénanos de tu presencia. Aviva el fuego del Espíritu de Dios dentro de ellos. Trae cambios, trae transformaciones, Señor. Aviva otra vez ese amor, Padre, que inició en ellos cuando te conocieron. Avívalo con el fuego de tu presencia. Dale hambre y sed de tu Espíritu. Trae los cambios y transformaciones, los milagros, Señor, en sus vidas. Llénanos de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Te doy gloria y honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado en este tiempo. Gracias por recibir este mensaje. Espera la tercera parte. Sé que va a edificar tu vida. Te bendigo. Éxito. Dios te guarde.